Malformaciones congénitas de las glándulas salivales. La ausencia total de glándulas salivales es excepcional. Pueden existir aplasias unilaterales o hipoplasias, generalmente asociadas a síndromes malformativos. Podemos encontrar distopias, ectopias o heteropias de glándulas salivales. En definitiva, tejido glandular en zonas no habituales como por ejemplo en la hipófisis o región mastoidea. Como una patología relativamente frecuente, la ránula se trata de un quiste de retención situado debajo de la lengua. Esta es congénita o se ha adquirido por obliteración de los pequeños conductos excretores de la glándula sublingual. Su aspecto es de tumoración de contenido líquido renitente a la palpación, translúcida y de coloración azulada, que se visualiza al levantar la punta de la lengua. El tratamiento es la exéresis completa del quiste con preservación de la mucosa. Inflamaciones agudas. Aunque todas las infecciones de las glándulas salivales puedan ser llamadas cialitis, cuando la infección es inicialmente del parénquima se denomina cialoadenitis. Sin embargo, cuando afectan a los conductos se denomina cialodoquitis. Al igual que los cuadros agudos, los crónicos son más frecuentes en la glándula parótida. La mayoría derivan de patología aguda recurrente que debido a los sucesivos cuadros de infección producen un daño permanente en la estructura glandular. Parotiditis vírica o paperas. Esta enfermedad consiste en una infección vírica de ambas parótidas por un virus del grupo Paramyxovirus. También existen cuadros clínicos similares producidos por otros agentes víricos, entre los que destacan los virus Coxsackie, Ecovirus y Citomegalovirus. Se trata de una enfermedad típica de la infancia, teniendo un pico de incidencia entre los 4 y 8 años de edad. Suele aparecer en forma de pequeñas epidemias locales en guarderías y colegios, y el periodo de incubación es de 2 a 3 semanas. El cuadro clínico se caracteriza por la aparición súbita de una tumefacción parótida que puede ser uni o bilateral, que se asocia con dolor sin ninguna supuración. Por lo general está precedida por fiebre y malestar general. Debido al carácter neurótropo del virus causal, pueden producirse lesiones irreversibles en el nervio auditivo con sordera unilateral o bilateral, y de forma simultánea a la infección de las glándulas salivales o posterior a esta, pueden afectarse también el páncreas, los testículos o los ovarios y el sistema nervioso central. El diagnóstico se establece por medio de la historia clínica y el tratamiento es sintomático. Esta incluye reposo, analgésicos y calor local, así como forzar una buena hidratación. En la mayoría de los casos, la enfermedad confiere inmunidad para toda la vida. Parotiditis aguda bacteriana. Se trata de la infección bacteriana de una o ambas glándulas parótidas. Hoy en día, esta infección bacteriana es menos frecuente que hace unos años y se presenta preferentemente en ancianos, por lo general después de una cirugía abdominal o cardiotorácica, donde la disminución de la secreción salival y la ectasia de saliva favorecen la infección. El agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus, seguido de Streptococcus pneumoniae. El cuadro clínico produce una tumefacción inflamatoria de toda la glándula con dolor intenso, fiebre y malestar general. Aparece secreción purulenta por el conducto de Stenon y con frecuencia trismus. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y en los datos exploratorios. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos parenterales de amplio espectro junto con abundante hidratación y medidas locales, calor y masajes. En caso de absceso se precisará de un drenaje quirúrgico. Parotiditis crónica recidivante. Se trata de inflamaciones recidivantes con sobreinfección de una parótida. Consiste en una enfermedad de patogenia desconocida y se da preferentemente en la infancia, que va desde los 3 meses hasta los 16 años de edad. Y se supone que existen ectasias congénitas del conducto excretor como factor predisponente que luego ésta se sobreinfecta. El cuadro clínico se caracteriza por presentar episodios repetitivos de inflamación unilateral de la glándula parótida. Esta aparece indurada y dolorosa. Se constata un aumento del volumen, eritema local y dificultades en la masticación. Generalmente los pacientes se refieren
fiebre y malestar general. Segregan una saliva espesa y lechosa, a veces muy purulenta. Los ataques se repiten a intervalos regulares. En cambio, en los periodos intercrisis, que pueden ser de semanas o meses, el paciente se encuentra asintomático. El diagnóstico se realiza por la anamnesis y la evolución clínica. En la cialografía es frecuente encontrar ectasias ductales arrosariadas. Se objetiva una reducción y alteración de la formación de la saliva, disquilia. Se evidencia una activación intraglandular excesiva del sistema calicreína-cinina. En la cialadenitis electrolítica se produce un aumento desmesurado de la viscosidad y eventualmente la obstrucción del sistema excretor. El sodio y la actividad de la fosfoxosa isomerasa están incrementados. Ocasionalmente se producen cialolitiasis o cialoadenitis obstructivas. Histopatológicamente se evidencia un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en el intersticio y una metaplasia del conducto. No se conoce tratamiento etiológico alguno. Se suelen tratar con antibióticos de amplio espectro, garantizar el flujo salival estimulando la salivación. En casos raros, la falta de respuesta a estas medidas obliga a la parotidectomía parcial o con conservación del nervio facial. En las formas infantiles existe la tendencia a que la enfermedad mejore de forma espontánea al llegar a la pubertad. El tratamiento con antibióticos puede acortar los brotes. Además, se aconseja el masaje de la glándula por el propio paciente. Otra patología crónica es la cialoadenitis crónica esclerosante de la glándula submaxilar, antiguamente llamada tumor de Kuttner. Se presenta en mujeres de 50 años o más, quienes se quejan de una tumefacción unilateral o bilateral, moderadamente dolorosa y crónica. La patogenia está aún poco esclarecida, aunque se le atribuye una influencia hormonal en la mujer menopáusica. Aunque se trata de una afección benigna, dado el aspecto pseudotumoral de la glándula y al inconcluyente resultado de la PAF, se recomienda la exéresis de la glándula. Cialoadenitis crónica post-radioterapia. Es una de las complicaciones más molestas y con mayor repercusión en la calidad de vida de los pacientes tratados con radioterapia por tumores de cabeza y cuello en dosis superiores a los 50 Gray. La radioterapia provoca una atrofia glandular progresiva con la correspondiente hipocialia grave. Se produce una disminución de la secreción salival por aparición de trastornos funcionales de las glándulas salivales, por fibrosis en los conductos mayores y menores, pudiendo llegar a una xerostomía completa acompañada de ageusia. Otras lesiones asociadas regionales que agravan la hipocialia son las caries dentales, la infección por cándida y de modo especial radiomucositis oral, que en su conjunto producen gran sequedad en la boca, dificultad para masticar y tragar alimentos e incluso dificultad para la articulación de la palabra. No existe tratamiento efectivo para esta enfermedad, sino sintomático mediante sustitutivos salivales y la hidratación oral frecuente. Las técnicas de transposición de glándulas salivales para dejarlas fuera del campo de radiación han disminuido en algunos casos la intensidad de la xerostomía post-irradiación. Síndrome de Sjögren. Se trata de una enfermedad de carácter autoinmune. Se caracteriza por la inflamación y la destrucción de las glándulas lagrimales y salivales. Se produce una infiltración linfocitaria que conlleva un aumento de las glándulas salivales, en especial la parótida. La causa de esta enfermedad es desconocida y presenta un claro predominio en las mujeres, con un inicio entre los 40 y 60 años de edad. Existen dos formas del síndrome de Sjögren, el primario y secundario. La forma primaria consiste en el síndrome seco, mientras que en la secundaria este síndrome se acompaña de afectación del tejido conectivo, especialmente con artritis reumatoide, xerostomía, queratoconjuntivitis seca, rinofaringitis seca, junto a la consabida tumefacción de las glándulas salivales. Más tarde aparecerá atrofia glandular.
Hay hipertrofia parótida en el 80% de las formas primarias y en el 35% de las secundarias. El diagnóstico se confirma por la presencia de anticuerpos específicos, así como por la biopsia de las glándulas salivales menores. El tratamiento es problemático debido a que se desconoce la etiología y está encaminado a combatir la sequedad, la afectación glandular salival y las alteraciones sistémicas. Para la sequedad de la boca y laringe se administra lágrima artificial. Además de la xerostomía y la xeroftalmia, cursa con caries, quemazón bucal, boca ardiente, disgeusia, disfagia, queilitis angular y candidiasis eritematosa crónica. El diagnóstico se basa en la presencia de 4 de los siguientes 6 criterios: xerostomía, xeroftalmía, disminución de la medida de la secreción salival y de la lagrimal, biopsia confirmada que se tomará de las glándulas salivales menores del labio inferior y presencia de autoanticuerpos, anti-Ro y anti-La. La presencia de este tipo de anticuerpos o la confirmación por biopsia labial son necesarios para el diagnóstico definitivo. Para sospechar de esta enfermedad, debemos tener en cuenta las manifestaciones otorrinolaringológicas. A nivel faringio-laringio, vamos a encontrar sequedad orofaringea, disfagia, disfonía, tos no productiva, prurito y sensación de cuerpo extraño, micosis y la presencia de caries. A nivel otológico, hipoacusia neurosensorial, acúfenos, otitis serosa, hipoacusia de transmisión, otalgia o también por vértigo. A nivel nasal, podemos observar epistaxis nasal a repetición, alteración del olfato y el gusto, insuficiencia respiratoria nasal, costras nasales, perforación septal o sinusopatía. El tratamiento del síndrome de Sjögren es farmacológico, sintomático, en la mayoría de los casos con saliva y lágrimas artificiales, una adecuada y correcta hidratación y la humidificación frecuente de la mucosa oral y faríngea. El elevado índice de caries y patología periodóntica asociada aconseja las fluoraciones frecuentes y el control cercano por el odontólogo. En los últimos años se han iniciado tratamientos más específicos: diana, antitumor, necrosis alfa, antilinfocitosis B, con resultados esperanzadores, e interferón alfa. La administración de antimuscarínicos también aportan buenos resultados, si bien sus efectos secundarios son considerables. El tratamiento de los síntomas extraglandulares se realiza con corticoides e inmunosupresores y excepcionalmente se realizan plasmaféresis. Otra de las patologías sistémicas que afectan a las glándulas salivales es la sarcoidosis. Es una enfermedad sistémica granulomatosa de origen autoinmunitario y de afectación multiorgánica. La sarcoidosis generalmente afecta a la glándula parótida en el 65-93% de los casos y a la submaxilar en el 68% de los casos. En estas ocasiones, la afectación glandular suele coincidir con un aumento de tamaño de las mismas con la presencia de xerostomía. Existe una forma específica de sarcoidosis denominada fiebre uveoparótida, que afecta a adultos jóvenes y cursa con fiebre, uveitis anterior, hipertrofia parótida por infiltración granulomatosa y parálisis facial. El diagnóstico se realiza por la clínica y la disminución de la amilasemia. La confirmación se basa en la biopsia de parótida, glándula accesoria o labio inferior, que muestra un patrón patológico de granulomas epiteliales no caseosos. El tratamiento es farmacológico, con esteroides asociados o no, según cada caso, inmunosupresores como la ciclofosfamida. A continuación vamos a hablar sobre las patologías funcionales y obstructivas de las glándulas salivales. En primer lugar, es importante reconocer la composición de la saliva, que depende del plasma, del flujo salival y de la actividad hormonal. También depende mucho si el paciente es consumidor o no de tabaco.
En la saliva también se pueden encontrar anticuerpos, fármacos, virus y bacterias. También las afecciones más importantes suele ser la cialorrea o tialismo, que son sinónimos y designan la secreción salival excesiva y no el derrame de saliva fuera de la boca. Este último puede producirse por cialorrea, pero también en pacientes con disfagia. La asialia es la ausencia total de secreción salival. Esta generalmente puede deberse a una causa congénita o también a enfermedades como el síndrome de Sjögren. La hiposialia es la disminución de la secreción salival. El volumen suele ser inferior a 500 ml en 24 horas o también puede ser por xerostomía, enfermedades periodontales, caries o alteración de la deglución. Y la cialorrea es la producción excesiva de saliva, generalmente se ve en intoxicaciones por metales. Continuando con las patologías obstructivas, hablaremos sobre los cialomucosales o ránulas. Generalmente las glándulas salivales drenan directamente en la boca, proveyéndole humedad y lubrificación, favoreciendo la deglución y también la fonación. La obstrucción de estos conductos provoca la extravasación de la saliva a los tejidos vecinos, formándose un cialo mucosele, así pues el concepto de ránula se asimila al de un mucosele. Estos generalmente son frecuentes en el labio superior, suelo de la boca y mucosa yugal. Cuando afecta a la glándula sublingual se denomina ránula. En cuanto a la clínica, generalmente son asintomáticos, pueden resolverse de forma espontánea. Los síntomas son sensación de tumoración, alteración para la articulación de la palabra y sobreinfección que produce dolor y fiebre. Al examen físico se constata una tumoración redondeada, rojiza, azulada, que recuerda el vientre de las ranas. A la palpación es blanda, depresible e indolora. El diagnóstico se confirma con la palpación bimanual del suelo de la boca que permite excluir la utilización de ecotomografía o resonancia magnética. La cialoadenitis forma parte de lo que se conoce como patología obstructiva. Es una obstrucción mecánica del conducto excretor principal o de los conductos internos del sistema ductal glandular. Es la causa más frecuente de inflamación unilateral y difusa de la glándula submaxilar y parótida. Su incidencia es de 1 en 5.000 a 10.000 y afecta preferentemente a la glándula submaxilar. En la cialolitiasis ocurre una mineralización de detritos orgánicos procedentes de células descamadas, bacterias, mocos y cuerpo extraño. Estos se acumulan en el interior de los conductos excretores. Los más frecuentes son los cristales de apatita que contienen carbonato de calcio y fosfato cálcico, donde se estima un crecimiento anual de 1 milímetro. La obstrucción y un proceso inflamatorio secundario causa una ectasia y una atrofia de la glándula. De forma aguda puede ocurrir un bloqueo parcial del conducto, una tumefacción glandular que desaparece en minutos a horas, y un bloqueo completo se produce un cólico salival. La tumefacción es muy dolorosa y el dolor espontáneo del cólico se irradia al suelo de la boca y al oído. El edema de la carúncula de Wharton. En el caso de la cialolitiasis crónica o recurrente, es aquella en la que se produce en periodos de tumefacción glandular con o sin dolor cólico, sobre todo durante las comidas, y a intervalos irregulares. Esta forma puede sobreinfectarse por bacterias y producir la sintomatología clásica de tumefacción, rubor, calor y eritema. Además, puede acompañarse o no de fiebre y escalofríos. El examen físico del área afecta debe comprender la exploración clínica visual. Se aprecia una tumoración glandular. La palpación bimanual
donde se palpa la tumefacción dura y dolorosa. A veces también se puede llegar a palpar el cálculo en el conducto de Wharton. La carúncula del conducto revela una inflamación con salida de secreción purulenta, si hay sobreinfección bacteriana. El tratamiento en el caso agudo es farmacológico con antiinflamatorios con un efecto analgésico, con ibuprofeno y miorrelajantes como el diclofenac o el dextrometorfano. También puede asociarse un antibiótico de amplio espectro, sobre todo cuando haya una alta sospecha de sobreinfección. En el caso de la litiasis por conducto de Wharton próximos a la carúncula, se puede extirpar de forma transoral mediando una cialodocoplastia, es decir, la marsupialización del conducto de Wharton. La litiasis a repetición puede ser una opción la técnica quirúrgica de su maxilectomía, donde se debe tener en cuenta que el cálculo permanece en el conducto y la anatomía patológica muestra un patrón de normalidad en el 50% de los casos. La litotripsia externa o interna, asociada o no a una cialendoscopía, provoca la fragmentación de la litiasis, favoreciendo su expulsión espontánea y facilitando también la extensión mediante procedimientos cialendoscópicos. Hablaremos ahora de las patologías tumorales benignas. Los tumores de glándulas salivares son poco frecuentes y revisten un desafío diagnóstico debido a la gran variedad histológica y a la rareza de muchos de ellos. En cuanto a la presentación clínica, generalmente se presenta como una masa asintomática, de larga evolución y de crecimiento lento. Existen algunas características clínicas que pueden hacer sospechar benignidad o malignidad. Los tumores benignos se manifiestan como lesiones de consistencia quística o elástica, generalmente móviles. Rara vez cursan con molestias y no provocan parálisis facial. Los tumores malignos presentan consistencia pétrea, pueden estar fijos a planos profundos o a la piel y con frecuencia se asocian a dolor y parálisis facial. Pueden asociarse también a adenopatías metastásicas a nivel cervical. En cuanto a la clasificación, se pueden dividir en dos grandes grupos, epiteliales y no epiteliales. Las características histológicas, inmunohistoquímicas y ultraestructurales de los tumores salivales hace que sea difícil alcanzar un consenso para la clasificación de forma universal y que ésta sea aceptada. Hay dos grandes grupos, los ya mencionados. La clasificación es la siguiente. Los tumores epiteliales de mayor interés son el adenoma pleomorfo, el adenoma monomorfo, que se subdivide en cistoadenolinfoma y mioepitelioma, adenoma de células basales y oncocitoma. Por otro lado, a los tumores no epiteliales son mucho más infrecuentes los vasculares, el hemangioma y linfangioma, y los neurales, neurinoma y neurofibroma. Los tumores de glándulas salivales son poco frecuentes y constituyen aproximadamente el 3% de los tumores de cabeza y cuello, y menos del 1% de los tumores en general. Alrededor del 80% de las lesiones son benignas. Los tumores malignos son raros y constituyen el 5% de los cánceres de cabeza y cuello. La incidencia aproximada de tumores de glándulas salivares es de 2,5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, con una proporción similar hombre-mujer. Es una enfermedad propia del adulto, con una edad media de presentación a los 45 años, afectando a los niños en tan solo 5% de los casos. El 80% de los tumores son de localización parotídea, 10% se ubican en la glándula submandibular, 10% en las glándulas salivares menores y accesorias, y menos de 1% de la glándula sublingual. En general, cuanto más pequeña es la glándula, más probable es que el tumor sea maligno. Así, el 20% de las neoplasias parotídeas son malignas, 50% de las submaxilares y el 60% de las localizadas en las glándulas salivares menores. En la lengua y el área retromolar, el total de los tumores son malignos
mientras que en el labio superior el 70% son benignos. La etiología de los tumores de glándulas salivales es desconocida. Algunos estudios señalan una incidencia más elevada en los esquimales de Groenlandia, en Escocia, Israel y Malasia. Los pacientes que han recibido radioterapia y aquellos supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki tienen elevada incidencia de estos tumores, por lo que la exposición previa a radiación se considera un factor de riesgo. Las alteraciones genéticas, tales como la pérdida alélica, monosómica y trisomía, también se han relacionado a su desarrollo. El tabaquismo se relaciona con el tumor de Warthin, pero no con los otros tipos de neoplasias salivares. En cuanto al abuso de alcohol, los datos permanecen no concluyentes. En cuanto al abordaje diagnóstico, es necesario un estudio general preoperatorio asociado a una prueba de imagen, de elección la tomografía computarizada o una resonancia magnética acompañados de una punción por aspiración de aguja fina. La radiografía y la cialografía ahora se encuentran actualmente en desuso. La ecografía es una exploración simple, rápida y de bajo costo que se utiliza en una primera instancia de la exploración de la masa de la glándula salival. Es útil en la valoración de masas superficiales y de glándulas salivales mayores. Permite diferenciar entre lesiones extraglandulares de las intraglandulares, con una exactitud aproximada al 98%. Probablemente su mayor utilidad es servir de guía para la punción por aspiración de aguja fina, sobre todo en lesiones no palpables o localizadas en el lóbulo profundo de la parótida o en el espacio parafaringeo. Las limitaciones de la ecografía incluyen su escasa utilidad en valorar masas profundas y la oscuridad por la mandíbula, así como la extensión basi o intracraneal y la relación del tumor con el nervio facial. La gammagrafía, por otro lado, utiliza la fijación del marcador pernectato tecnesio 99 en la glándula salival. El tumor de Warthin y el oncocitoma captan intensamente dicho marcador, sin embargo su uso es limitado y superado ampliamente por otras pruebas de imagen. La tomografía computarizada se realiza en cortes axiales de 3 a 5 milímetros, utilizando medio de contraste. Demuestra la extensión local y regional del tumor, en especial el compromiso óseo. No es útil como predictor diagnóstico histológico, ya que las masas benignas y malignas presentan características similares. Una resonancia es un examen costoso pero más asequible que la tomografía computarizada. Es el mejor método de imagen para diagnóstico de una neoplasia de glándulas salivales. Generalmente se acepta que una masa hiperintensa ante 2 es benigna y una masa con señal de intensidad baja o intermedia es maligna. Sin embargo, no es cierto en todos los casos y el diagnóstico histopatológico es el que nos da el diagnóstico definitivo. Dicho diagnóstico se obtiene mediante el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. En cuanto a la punción y aspiración por aguja fina, su uso es controvertido y no es universalmente aceptado. El requisito fundamental es la disponibilidad de un patólogo experimentado, recordando que el diagnóstico patológico definitivo siempre se establece únicamente con la pieza quirúrgica completa. Es un procedimiento rápido y de fácil realización, fiable y de bajo costo, y con escaso riesgo. Las complicaciones son raras y no se ha demostrado ser un factor de riesgo de diseminación tumoral. Según los estudios más recientes en los que se comparan los resultados obtenidos mediante PAF con lo de la pieza quirúrgica, la PAF alcanza una sensibilidad de entre 81 a 94%, una especificidad de entre 75 y 100% y una concordancia diagnóstica entre 91 y 98%. Por tanto, la PAF es una herramienta útil al permitir planificar el tratamiento, sobre todo en pacientes no susceptibles de cirugía, pero sí de otro tipo de terapia. El adenoma pleomorfo o tumor mixto es el tumor más frecuente, constituyendo aproximadamente el 65% de todas las neoplasias salivales. El 85% se localizan en la glándula parótida.
8% en la submandibular y 6% en las glándulas salivales menores. Es muy raro en una glándula sublingual. Son más frecuentes en mujeres y la edad media de aparición es de 40 años. Presenta un lento crecimiento y la mayoría de las veces es asintomático. Su aspecto macroscópico es el de un tumor liso y lobulado con una cápsula fina e incompleta. Microscópicamente el tumor está compuesto por elementos mesenquimatosos y epiteliales, con una cápsula incompleta y extensiones a modo de pseudópodos. El tratamiento de elección es la disección extracapsular, lo que se asocia a baja morbilidad, con tasa de recidiva del 2%. La simple enucleación está contraindicada, ya que las recidivas alcanzan el 45% y se podría beneficiar de radioterapia. En raras ocasiones puede dar metástasis, aún mostrando una histología benigna. Los sitios de metástasis incluyen el hueso, ganglios linfáticos, pulmón, cavidad oral, faringe, piel, hígado, retroperitoneo, riñón, cráneo, sistema nervioso central y senos paranasales. El tumor de Warthin es la segunda neoplasia benigna más frecuente de las glándulas salivares. Se localiza sobre todo en la parótida, constituyendo 6 a 10% de los tumores parotídeos. Se presenta en hombres mayores, pero la incidencia de mujeres ha ido en aumento, probablemente relacionado con el aumento del tabaquismo en este grupo. La mayoría de las veces aparece como una masa de crecimiento lento en la cola de la parótida. Son multicéntricos en el 21% de los casos y bilaterales en el 10%. Macroscópicamente es una masa lisa con una cápsula bien definida. Al corte muestra múltiples espacios quísticos de diferente tamaño, relleno con un material mucinoso, parduzco y espeso. Microscópicamente tiene una imagen característica, con un epitelio papilar de doble capa, un estroma linfoide que se proyecta hacia los espacios quísticos. La transformación maligna es excepcional y la recidiva tras la extirpación es del 5%. El oncocitoma es casi exclusivo de la glándula parótida y representa menos del 1% de todos los tumores parotídeos. Es más frecuente en la sexta década de la vida, sin diferencia de sexos. El tumor es sólido, firme y de consistencia gomosa. Microscópicamente está compuesto de células eosinofílicas granulares, pardas y con un núcleo pequeño indentado. En la microscopía electrónica, el citoplasma es rico en mitocondrias. La degeneración maligna es una rara posibilidad cuya explicación posible sería un defecto genético adquirido que causaría una difusión mitocondrial. Usualmente se presenta como una masa indolora en el óvulo superficial de la parótida, y el tratamiento de elección es la parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Puede recidivar si la extirpación es incompleta. El adenoma de células basales usualmente se presenta en glándulas salivales menores del labio superior. Cuando afecta a glándulas salivares mayores, la parótida es la más afectada. Estos tumores están bien circunscritos y escasulados. Microscópicamente, una fila de células empalizada con una membrana basal gruesa. Puede confundirse con el carcinoma adenoide quístico y se ha sugerido que representa la forma maligna de este tumor. La recidivas hasta la extirpación es por completo raro. Los tumores del espacio parafaringeo son infrecuentes, siendo diagnosticados principalmente en el adulto, ocasionalmente en niños. Un amplio espectro de tumores malignos y benignos se encuentran en esta región anatómica compleja. Los tumores del espacio parafaríngeo dan cuenta de 0,5% de las neoplasias de cabeza y cuello. Las neoplasias de glándulas salivales corresponden aproximadamente al 40% de los tumores de dicho espacio, seguido de los neurogénicos en un 30% y de las adenopatías en 15%. El espacio parafaríngeo es un espacio potencial descrito de forma similar a una pirámide invertida, con su base en la base del cráneo y su vértice en el hioides. Se ubica en la profundidad del cuello lateral a la faringe y medial al ramo de la mandíbula. La fascia del músculo tensor del velo del paladar
divide el espacio parafaringeo en dos: un compartimento preestiloideo, también llamado espacio maseterino o anterolateral, y un compartimento retroestiloideo, también llamado espacio carotídeo, posterolateral o postestiloideo. El espacio preestiloideo contiene parte del lóbulo profundo de la glándula parótida, además de tejido adiposo. El espacio retroestiloideo contiene la arteria carótida, la vena yugular interna y los nervios craneanos 9, 10, 11 y 12, y la cadena simpática cervical. Con respecto a la patología de estos tumores, se encuentran tumores de lóbulos profundos de glándula parótida. Se encuentran descritos casos de adenoma pleomorfo, adenoma de células basales y tumor de Warthin. También los tumores de glándulas salivales menores y tumores neurogénicos, casos de schwannoma, neurofibroma y paraganglioma. Los tumores de cuerpo carotídeo y otras lesiones, como hemangioma, quiste arcobranquial, aneurisma carotídeo, entre otros. La cialoadenoscopía es un modo de tratamiento eficaz, pero sencillo, para las principales patologías obstructivas de glándulas salivales, estenosis y cialolitos, y se realiza con anestesia local en una clínica de forma ambulatoria. Hablando un poco de la historia de la cialoendoscopía, Königsberger en 1990 fue el primero en aplicar la litotripsia intracorpórea de glándulas salivales bajo visión endoscópica. Katz en 1991 utilizó el endoscopio flexible para diagnosticar cialolitiasis. Königsberger nuevamente en 1993 utilizó la combinación de cialoendoscopio flexible más el litotritol. Arsos en 1994 utilizó un mini uteroscopio rígido con canal de trabajo. Haciendo mención a los instrumentales utilizados, los mini endoscopios se pueden dividir en tres subtipos: flexibles, rígidos y semirrígidos. El endoscopio semirrígido combina las ventajas de los mini endoscopios rígidos y flexibles. Tiene una visión clara, un diámetro pequeño, rigidez y buena capacidad de empuje. Por eso creemos que puede ser el mejor instrumento disponible. Varios tipos de micropinzas y otros instrumentales quirúrgicos pueden insertarse fácilmente en la glándula a través de los endoscopios rígidos y semirrígidos. La cialoendoscopía tiene sus indicaciones, entre ellos la cialolitiasis, donde se realizan procedimientos únicos o combinados; estenosis, donde se puede utilizar balones dilataroles; inyecciones de corticoides; torsiones, donde lo que se intenta realizar es una ductoplastia; parotiditis recurrente juvenil, el síndrome de Sjögren, la cialoadenitis post-radioyodo y misceláneas, flux mucosos, pólipos y cuerpos extraños. Utilizando la técnica endoscópica, se puede introducir el endoscopio a la glándula a través de un orificio natural, realizando la dilatación del orificio, que se logra mediante sondas lagrimales y dilatador, mediante un procedimiento de papilotomía, mediante la exploración ductal o mediante cialolitotomía después de la extracción del cialolito de la abertura del conducto.